Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro tercer espacio del aprendizaje. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, Bien, gracias, profesor. buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Qué bueno, me da mucho gusto saber que se encuentran bien y se escuchan con buen ánimo. Pues fíjense que estoy muy contento ya que de las actividades entregadas la semana pasada, la mayoría La mayoría están muy bien hechas. Tengo muchas actividades de 10. Felicidades. Tengo muchas otras de 9 y algunas de 8 y son una o dos las que están con una calificación menor. Sin embargo, quiero hacer énfasis de algunos que no fueron evaluables. Así que quiero enfatizar. Una razón es porque me enviaron una actividad que nada que ver. Seguramente se equivocaron. Por ahí alguien me envió una actividad formativa. La formativa no se envía. Tenían que subir la actividad integradora. Entonces, este error provoca que, de acuerdo a la rúbrica que utilizamos los asesores, pues sea no evaluable. Otra situación fue de alguien que me envió un documento en Excel y el documento en Excel no se podía abrir porque sucedió lo que les comentaba, que no me comparten los permisos. Entonces tampoco fue evaluable. Tengan cuidado, por favor. Revisen que la rúbrica de evaluación, de hecho yo creo que ahorita la voy a compartir, la rúbrica de evaluación menciona que se tiene que realizar en un procesador de textos. Y en el caso de la actividad integradora 1, les pide que su actividad la suban a un disco duro virtual, a un drive, y me compartan la liga. Así lo especifica. Entonces, yo les comenté que era imprescindible que revisaran los permisos y te servía para blindarte el que sacaras una fotografía, una imagen de tu gráfica y me la pegaras ahí. No te pide la actividad que pongas una imagen, no la pide. Pero si lo haces, es una evidencia de que sí realizaste la actividad. Pero bueno, no todos hicieron caso y hubieron estas situaciones y algunos tuvieron baja calificación y en otros casos, como lo comentó, no fue evaluable. Así que bueno, que no les vuelva a pasar y lo comento aquí a todos los integrantes del grupo pues, pues para que no les vaya a pasar. Hay que tener cuidado de lo que te solicita la rúbrica. Por último, si no quieren ser sospecha de plagio, siempre coloquen al final sus referencias cibergráficas o bibliográficas, sus fuentes de información. Es importante, ¿sale? Y por favor no caigan en la tentación de copiar procedimientos o hay quienes llegan a copiar la actividad tal cual porque eso pone en peligro no solamente la calificación de esa actividad, pone en peligro inclusive hasta su estancia en prepa en línea. Así que no se arriesguen. ¿Alguna duda de lo que acabo de mencionar? No, asesor, gracias. No, profesor, gracias. No, tampoco, asesor, gracias. Gracias. De momento todo bien. Ninguno. No, Todo gracias. claro, gracias. Bien, gracias. Gracias. Buenas noches, asesor. Soy Felicitas Hernández. Hola, Yo sí tengo felicitas. una duda. ¿Por qué? Sí. Porque hice o sea, la actividad, bueno, lo que se pedía del problema y yo la subí al Drive. Entonces ahí usted me menciona del disco duro y yo dije, santo Dios, no le entendí. No te preocupes, Felicita. Ya está corregido. No sé si revisas ahorita el mensajero de plataforma, ahí te escribe la retroalimentación y se especificó la situación. Fue un error mío, yo me equivoqué, ¿sí? Como reviso muchas actividades y después subo retroalimentaciones, yo me equivoqué, te compartí a ti la retroalimentación de otra compañera. Fue un error mío, pero ya está corregido.
Profesor, muchas gracias. Entonces, mi calificación está corregida. Está corregida, es correcto. Puedes Muchísimas revisarlo. gracias. No, para servirles. Yo también me equivoco, ¿sí? Pido también una disculpa cuando llega a ocurrir. Trato de poner atención, pero a veces se me va alguna de estas situaciones. No ha sucedido, pero hay ocasiones que hasta les cambio el nombre. Y bueno, pues como todo, ¿no? Trato de poner atención, sin embargo, pues también cometo errores. Y cuando sea el caso, bueno, háganmelo saber, por favor, ¿sí? Porque hay ocasiones que yo mismo no me doy cuenta. Y bueno, igual ustedes, cuando ustedes me envían la actividad en la semana y yo la reviso, te digo, ¿sabes qué? Tienes ciertos errores, puedes corregir. Si todavía estás a tiempo, no hay ningún problema. La vuelves a enviar y yo te vuelvo a calificar. Nada más me avisas, por favor. Pero si ya se cerró el tiempo, ya se acabó el domingo, ya no va a ser posible corregirla. Y si tuviste una calificación aprobatoria, ya no te puedo dar una extensión. Ya no se puede. A menos de que haya sido una calificación reprobatoria, ahí sí se hacen excepciones. ¿Estamos? ¿Dudas? Correcto. No, Todo claro. Gracias, asesor. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla en este momento y me voy a ir a la plataforma. Mi plataforma es como la de ustedes. Sale, es muy parecida. Quiero irme a la semana número 2 y aquí en la semana número 2, en la actividad integradora, voy a abrir, por ejemplo, la número 3, donde dice aplicación de la derivada. Hace la descripción del propósito, lo que se necesita, cómo lo vas a entregar y qué es lo que vas a realizar. Pero al final es donde yo quiero hacer énfasis, cómo se evaluará. Y dice aquí, la evaluación de tu actividad se realizará con base en la siguiente rúbrica, que incluye los elementos que tu facilitador considerará. Y este es un hipervínculo. Le doy un clic aquí, en donde dice rúbrica, y aquí están los criterios. Estos son los criterios con los que tu servidor te asigna la calificación. Entonces, es importante que, déjenme la hago más grande para poderla leer. Ahí está. Es importante que tú sepas cuáles son los criterios. Voy a leer el criterio de desempeño cognitivo en el nivel de experto. Realiza un documento en un procesador de textos. O sea, el Excel no es un procesador de textos. Ni Paint tampoco, ni ninguno de estos. Tiene que ser o un bloc de notas o de preferencia siempre se va a, a recomendar Word de Office por la cantidad de herramientas que tiene, inclusive la simbología, en este caso simbología matemática, que facilita la escritura, ¿sale? Pero aquí dice, es un procesador de textos que incluye el total de la información solicitada, escrita o en fotografía. ¿Qué quiere decir? Que tienes que escribir el planteamiento, los incisos, no nada más las respuestas. Sí, tiene que venir el planteamiento, a eso se refiere. Después, calcula los procedimientos. Ah, perdón, estoy en otro, en otro lugar. Dice, calcula las pendientes o razones de cambio. Esto es específico de la actividad integradora de la semana 2. ¿Sale? Va variando. No es la misma rúbrica para todas las actividades. Va cambiando. En esta actividad integradora número 3 vamos a hablar de una razón de cambio. La razón de cambio es una Buenas derivada. noches, presente. Buenas noches. Bien, entonces vamos a hablar aquí de esta razón de cambio. Después determina también la pendiente de la recta tangente. Ya la clase pasada estuvimos hablando de lo que es la pendiente, ¿verdad? M. Y habla también de una recta tangente. Es porque vamos a trabajar con, eh, con rangos, con rangos y esos rangos se van a promediar. Lo voy a explicar más adelante. Después, da respuesta de manera clara y coherente a los planteamientos solicitados. Es importante que yo le entienda, porque si no le entiendo, ¿cómo te califico? Menciona ejemplos concretos donde se utilice la velocidad instantánea o razón de cambio instantáneo.
Bueno, estos ejemplos están determinados con el planteamiento del problema. Después, en la parte actitudinal, atiende al 100% las indicaciones para elaborar la actividad. Es por eso que en algunos tuvieron baja calificación porque me hicieron el procedimiento en Excel y no en el procesador de textos. O hay algunos que me hicieron, por ejemplo, no sé, me hicieron el procedimiento en Excel y la gráfica me la pusieron en el procesador de textos, o sea, lo invirtieron. O hay quienes simplemente me pusieron una liga de un disco duro virtual donde viene la misma actividad en Word, pero no viene la gráfica. Probablemente sean errores, pero aquí dice en la parte actitudinal, no atiendes el 100% de estas actividades. Entonces hay que leer, por favor. En la parte comunicativa, organiza la información del procedimiento de manera clara, coherente y precisa. Atiende las normas para la comunicación en entornos virtuales, lo que le llamamos la netiqueta. No contiene errores en sintaxis, ortografía y puntuación, así como en los cálculos realizados. En pocas palabras, sí se revisa la redacción. No soy muy bueno en ortografía, no es lo mío, pero bueno, sí se califica. No me lo van a creer, pero sí me he encontrado con actividades que tiene un montón de faltas de ortografía y falta de coherencia en la redacción, que sí cuesta trabajo comprender qué es lo que están escribiendo. Bueno, cuando son ya casos así muy exagerados, obviamente aquí te bajo calificación, ¿verdad? Cuando se te va por ahí un acento, una letra, bueno, yo lo entiendo. A mí me pasa también. No soy tan estricto, ya que no es un módulo que tenga que ver con literatura o redacción. Son matemáticas. Pero sí pongo atención en los cálculos realizados, porque eso sí me compete. Aquí sí te voy a pedir que por favor, si utilices la simbología adecuada, que no te brinques pasos. Ponme el procedimiento paso a paso, ¿ok? Bien, en la parte del pensamiento crítico, dice, comprende de manera clara la utilidad de las derivadas, así como de las razones de cambio relacionadas con fenómenos sociales. Ejemplifica de manera clara situaciones de su vida cotidiana donde se hace uso de la velocidad instantánea o razón de cambio. Aquí en el pensamiento crítico es algo bien importante. En pocas palabras, tú tienes que demostrarme que comprendiste la actividad y al final, cuando tú respondes preguntas, ahí es donde pones en evidencia precisamente la utilidad de todos los cálculos que tú utilizaste, pero los vas a contrastar con tu vida cotidiana, cómo lo aplicas tú a tu vida. A eso es a lo que se refiere el pensamiento crítico. Y bueno, en la parte de abajo ya viene una escala que tiene que ver con la originalidad de tu actividad. En pocas palabras, lo que tiene que ver con el plagio. Presentas contenido original y desarrollas tus propias ideas o las copiaste. Contiene ideas sustentadas en fuentes confiables de información. Lo que yo te he dicho, trata de utilizar eh, páginas, plataformas institucionales o que de alguna manera tengan un sustento científico. No nada más lo primero que aparece en el buscador, en el motor de búsqueda, porque puede estar equivocado. Y siempre lo tienes que citar. Se encuentra libre de cualquier tipo de plagio. Incluye cuando se requiere citas y referencias de acuerdo al manual vigente de Prepa en línea CEP. Eso es lo que yo siempre te he dicho. Aunque no te lo soliciten, tú siempre ponlo, porque es una manera de protegerte, de que lo que tú estás haciendo lo consultaste, pero no lo copiaste. ¿Ok? Entonces, como verás, no es algo que a mí se me ocurre. Aquí está. Después viene una tabla de descripción de niveles del uso responsable de la información. Todo eso tiene que ver con la parte del plagio. Así que es súper importante. Y aquí termina. Bien, pues dejo de compartir y regreso con ustedes. Yo sé que ya lo sabían, ¿verdad? Nada más lo estoy recordando. Lo estoy poniendo de nuevo al alcance para que tengan cuidado. Y también para que sepan, pues, de dónde sale todo lo que les escribo, ¿sí? Porque yo tengo que revisar todos estos aspectos, ¿no? Y aunque yo quisiera ponerles 10 a todos, creo que sería en prejuicio de ustedes. A los que yo realmente perjudicaría sería a ustedes. Es conveniente mencionar realmente en el nivel de aprendizaje que te encuentras y
hacerte ver las áreas de oportunidad, pues precisamente para corregirlas y que el aprendizaje realmente pues sea significativo. ¿Ok? Y recuerden, más que obtener una calificación, créanme que se necesita realmente aprender para aplicarlo en la vida. Ese es el verdadero aprendizaje. Alguien me decía, profe, ¿y eso para qué me sirve? ¿Y eso cómo me lo pongo? Me decían. Pues ese es el objetivo, aplicarlo a nuestro día a día. Si no, pues, ¿cuál es el chiste, no? Hay que descubrirlo. Bien, ok, sin más, ahora voy a la presentación que compete el día de hoy. Y aquí nos encontramos. Bienvenidos de nuevo, como ya mencionaba, su amigo y servidor Manuel Antonio Chablé Pesina, y bienvenidos a la semana 2. Estamos por alcanzar ya merito la mitad de este gran módulo 18, así que ánimo. Sin duda sin duda con esfuerzo, dedicación y entereza lograrás llegar a la meta, que cada día está más cerca. Objetivos. Conocerás el tema que te permitirá hacer el cálculo de una derivada y asimismo analizarás todos los cálculos que se puedan hacer con las rectas tangentes y secante. Prepa en línea CEP tiene a tu alcance recursos y material dentro de la plataforma, así como también direcciones electrónicas fuera de ella, que van a facilitar tu aprendizaje de una manera autónoma, así que no lo desaproveches. Recomendaciones generales. Consulta los tutoriales que se encuentran dentro de mi comunidad, que son muy buenos. Edita tu perfil, agrega una fotografía, completa tus datos personales, participa en los trabajos semanales de manera oportuna. No olvides los foros, son muy importantes. Trabaja de manera colaborativa con tus compañeros del grupo, intercambiando opiniones y experiencias para que todos podamos aprender de todos. Participa en la red social que se encuentra en mi comunidad con la finalidad de interactuar y conocer a los demás miembros de la comunidad. Organiza tu tiempo para la realización de las actividades. El trabajo de esta semana se enfoca en el cálculo diferencial principalmente, específicamente en el movimiento como razón de cambio y la derivada. Para lograrlo, te recomiendo analizar con detalle cada uno de los elementos de la plataforma y leer con detenimiento los planteamientos, cada uno, así como sus rúbricas de evaluación, que ya lo hicimos, ¿verdad? Bien, sin más, comenzamos. Derivadas de una función. Definición de una derivada. Leo y luego explico. La derivada de una función es la razón de cambio de dicha función cuando cambia x, es decir, cuánto van a variar los valores de y, porque si cambia x, que es una cantidad, me va a cambiar y, que es mi función. Bien, sigo explicando. Si yo tengo una trayectoria uniforme en línea recta, en el momento que deje de ser línea recta y cambie de dirección, en ese momento hay una derivada. ¿Por qué? Porque hay una razón de cambio. Veamos. Cuando yo tiro una piedra hacia arriba, en algún momento por la velocidad que yo le impregno y la fuerza, va a ir en línea recta. Pero conforme la gravedad, el viento, el mismo peso de la piedra comience a desacelerarla, ¿qué va a pasar? Pues va a cambiar su trayectoria. Esa es una razón de cambio. Otra, si yo tengo una aceleración y de repente yo suelto el pedal del acelerador, en ese momento hay una razón de cambio. Entonces, vamos a explicarlo de la siguiente manera. La razón de cambio es precisamente una variante en su trayectoria uniforme. Si yo voy acelerando y de repente desacelero, entonces cambia y ya no se le llama aceleración, se le llama velocidad. Y si yo llevo una velocidad y de repente, por alguna razón, la velocidad llega a cambiar, entonces ya no es velocidad, ahora será una distancia, un desplazamiento uniforme y así sucesivamente.
¿Me expliqué? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, asesor. No, asesor, todo bien. Órale, No, muy Todo bien. todo claro, bien. gracias. Gracias. Es importante comprender la parte conceptual, porque cuando no entendemos el concepto, es más difícil comprender la parte simbólica, la parte de las fórmulas o la parte del álgebra. Entonces, hay que irnos pasito a pasito. Entonces, con palabras sencillas, ¿qué es una derivada? Ahí te dejo mi definición. Es la recta tangente que permite calcular la velocidad de un punto o la pendiente de un punto exacto de una función. Lo mismo que acabo de explicar, ahora está con un lenguaje apropiado. Habla de una recta tangente. Primero, ¿qué es una tangente? Ahí te va, ¿qué es una tangente? Una tangente es cuando tú echas la ropa a la lavadora y una vez que ya se exprimió, ¿dónde queda la ropa? Pegada en el bote de la lavadora, justo en la orilla. ¿Qué fue lo que sucedió? Que por la velocidad de la fuerza centrífuga que hay en el centro de la lavadora, toda la ropa salió proyectada tangencialmente a la orilla. Esa es una tangente. Otra, cuando alguien está platicando con alguien y dice, no, 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 espérate, ya te me saliste por la tangente. ¿Qué quiere decir? Que cambió el tema y se salió con otro tema. Eso es una tangente. Cuando estabas en el mismo sitio y de repente, ¡pum! En un punto te saliste. ¿Ok? Levantó la mano Juan Luis Díaz. Es un ejemplo cuando nosotros agarramos una piedra y a raíz de la mano empieza a agarrar velocidad, ¿no? Exacto, La aventamos hacia la orilla. Ok, gracias. exacto. A lo mejor ustedes recordarán un pasaje de la Biblia, y la cito como un libro histórico. Hay un pasaje de David y Goliat y hablan de una onda, que era un cinturón de cuero, y al juntar las dos puntas, junto en la parte más, ¿cómo se podría decir? En la parte donde se dobla el cuero, ahí alojaban una piedra, y se le daba vueltas con la mano, como dice su compañero, y se solta un extremo. Al soltar un extremo, sale proyectada esa piedra. ¿Dónde sale proyectada? En el punto tangencial. Eso es una tangente. ¿Sí? Bien, espero que ya haya quedado más claro lo que es una tangente. Ahora dice, es una recta tangente que permite calcular la velocidad de un punto. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un objeto determinado en una trayectoria a cierta velocidad y en algún punto cambia la trayectoria. Ese es el punto tangente. O dice aquí, o la pendiente. Claro, si tú llevas una inclinación, como mencionaba lo de la piedra, y de repente cambia la pendiente, entonces ese es el punto exacto donde la función precisamente toma el nombre de derivada. Espero que haya quedado mejor, aún más claro. Ahora, la definición se va a representar. ¿Cómo se representa o se simboliza? Como f de x, que ya sabemos que es mi función, y se va a representar con esta parte simbólica. Dice aquí, cuando f de x, que es la función, se va a derivar y se le va a colocar una d de dx. ¿Qué significa? Una d como numerador y una dx como denominador de f de x. Se lee de la siguiente manera, d de x. Así, d de dx, de f de x. ¿Qué significa? Que es la derivada de lo que le pase a x de una función determinada. Esa es la interpretación. Otra, que es la más utilizada. Simplemente en lugar de poner f de x, a la f cursiva le antepones una comilla. Si tiene una comilla entre la f y la x, ya sabrás tú que se refiere a la primera derivada, ya sea como se expresa en la parte de arriba o en la parte de abajo. Repito, la más común es la comilla. ¿Y qué pasa si tiene dos comillas? Ah, te está pidiendo no una, sino dos. Te está diciendo que es la segunda derivada de esa función.
Y si tiene 3 comillas, pues la tercera, y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, entonces, si tú ya sabes perfectamente que f de x es y, que no te vayan a marear, es lo mismo f de x o y. ¿Estamos? Y cuando esto suceda, recordarás que f de x es igual a y. Entonces, su derivada también se puede expresar como dy de dx. O también la puedes expresar simplemente como y'. Es lo mismo. Así que aquí te presento 4 formas diferentes de simbolizar o de representar una derivada. Así que si tú ves un video y alguien lo utiliza como d de x y después agarras un libro y aparece como y' y después un asesor te explica qué es f' de x y después tú lo comprendes mejor como dy de dx, bueno, no importa, es lo mismo. Lo que cambia es la forma en que se representa. ¿Dudas hasta aquí? Los Todo escucho. bien. No, Todo claro, va claro, asesor. Gracias. Todo claro, asesor. Ninguna, asesor. Todo bien, Muy asesor, gracias. Gracias. Bien, entonces comencemos. Propiedades de las derivadas de una función. Número 1. Cuando f de x es igual a ax a la n. Esto ya lo vimos. ¿Qué n es a? A es el coeficiente o el número que acompaña a la variable. X es la variable. Y n es un exponente. Entonces, ¿qué hacemos cuando mi función es ax a la n? Ah, bueno, entonces aplico la siguiente fórmula. Y esta te la tienes que aprender. Apréndetela, que no se te olvide. El exponente, no importa qué valor tenga, n es cualquier número, ese número lo vas a bajar y lo vas a multiplicar por el coeficiente que acompaña a tu variable. Y a ese exponente que bajaste le vas a restar una unidad, le vas a restar 1. Repito, el exponente lo bajas multiplicando al coeficiente y ese valor que tenías como exponente le vas a restar 1. Y esa es la primera derivada. Entonces, veamos los siguientes ejemplos. Aquí tú vas a participar, así que te voy a pedir de favor que abras tu micrófono, me digas tu nombre y me digas tu respuesta, por favor, para que yo la pueda anotar y tomarte en cuenta esta participación. ¿Sale? Comenzamos. ¿Quién me dice cuál es la primera derivada de 5x a la 6? A 5. Gabriela, 30x a la 5. 30x a la 5. Perfecto, Gabriela. Ahí está el planteamiento. El exponente 6 bajó a multiplicar al 5. ¿Sale? Y x a la sexta le restamos 1. Por lo tanto, efectivamente me queda 30x a la 5. Gracias, Gabriela. Ahora, vamos a darle oportunidad a alguien más. Inciso B. F de x es igual a raíz séptima de x5. O de x quinta, perdón. ¿Quién dice yo? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que la primera clase yo les decía que para aprender a andar en bicicleta primero debimos aprender a correr? Y para aprender a correr debimos haber aprendido a caminar? Aquí se aplica. Para aprender cálculo, debiste haber aprendido álgebra. Y para haber aprendido álgebra, debiste haber dominado aritmética. ¿Ya se acordaron que sí lo mencioné? Es porque antes de resolver el cálculo hay que jugar con los números algebraicamente. Así que ahí tenemos que convertir este radical. Adelante, Gabriela, levantaste la mano. Es 5 séptimos De de x menos. a la menos 2 séptimos. Ah, ok. A ver, vamos a ver.
Su compañera ya lo convirtió. Hay una propiedad del álgebra que dice que los radicales los puedes convertir o pasar del otro lado de la igualdad como un exponente expresada en una fracción dependiendo del valor del radical. Es decir, efectivamente, si yo tengo una raíz séptima, se convierte en x a la un séptimo. Y ese un séptimo multiplica a lo que ya tenía dentro, que era x a la 5. Entonces, un séptimo más 5, perdón, por 5, se convierte en 5 séptimos. Muy bien. De tal manera que fíjense, en el inciso A yo lo expresé como f'. En el inciso B lo cambié. En el inciso B está como d de x, de f de x, es lo mismo. Y observen, ahora comenzó apenas el proceso de derivación. El 5 séptimos todavía no estaba derivado, nada más cambié los números. Es lo mismo expresado de una manera diferente. Ahora sí comienza la derivación. Estos 5 séptimos los bajé a multiplicar a mi base. Aquí no hay coeficiente, solo está la variable. Entonces me queda 5 séptimos de x. Y a mi exponente 5 séptimos le resto 1. ¿Ok? Y aquí es una fracción simple. ¿Sale? Una resta. ¿Cómo me quedaría? Pues d de x, de f de x, es igual a 5 séptimos de x. Y al restar 5 séptimos menos 1, me da menos 2 séptimos. Ahí está. Ya quedó expresado. Este es el resultado expresado en racionales. ¿Y qué pasa si me dicen, expresa tu resultado en radical? Ah, bueno, entonces esta expresión la vuelvo ahora a conjugar en sentido inverso y agrego un radical. Si yo había dicho que todo radical tú lo puedes convertir en una fracción donde el valor o el grado del radical se convierte en un exponente en la posición del denominador, entonces el sentido inverso es que el denominador del exponente se convierte en el grado del radical, de tal manera que me queda de la siguiente forma. El 5 que representa mis 5 séptimos se queda igual. El 5 está arriba de la fracción y el 7 se queda igual abajo. Lo que voy a colocar es el valor del exponente. El exponente, que es menos 2 séptimos, me obliga a colocar un radical con el valor del denominador del exponente. El denominador es 7. Ya está. Y lo que queda, que es el AX y el 2, se pasan dentro del radical y cambia el valor del signo. Yo hoy lo tengo negativo. Al quitarle el negativo lo pasé en la parte de abajo como denominador. Y ahí está. Es el mismo resultado, pero expresado en racional. Espero que hayas tomado nota, porque estas funciones, ¿cómo les cuesta trabajo? ¿Dudas hasta aquí? No, asesor. No, gracias por la explicación. Muy bien, Gracias. Nada más es estudiarlo. claro. ¿Alguien tenía una duda? ¿Me pareció escuchar? Yo sí, asesor. Ah, ¿De ok, dónde Lucinda. está el 2? Otra vez, repíteme, por favor. El 2, donde está 2 séptimos. ¿De dónde salió? Ajá. Ah, ok. Salió de la resta de 5 séptimos menos 1. De ahí salió. De una resta de fracción. Ok, gracias. De nada. Ok. Espero que hayan hecho su tarea. En la primera clase yo les pedí que descargaran el solucionario de Baldor. ¿Sí se acuerdan? El de álgebra. Sí. Esto que Sí, acabo de asesor. hacer, esto que Sí, acabo de hacer asesor. viene ahí en el solucionario de Baldor. Y sí lo descargamos. Ok, pues ahora hay que ponerse a estudiar. ¿Sale, vale? Claro que Vamos sí, con el gracias. siguiente, el inciso C. ¿Quién dice yo? 4 séptimos de x a la séptima. ¿Sí?
Bien, hay que jugar con los números. ¿Cómo quedaría? Adelante, Gabriela Fragoso. 4x a la sexta. A ver, no alcancé a escuchar, por ahí se empalmó. A ver, otra vez, Gabriela Fragoso. 4x a la sexta. 4x a la sexta. ¿Y qué pasó con el séptimo? Se cancela ¿Y por qué entre, por qué se cancela? Porque 7 entre 7. porque es 7 entre 7. Si tuvieras un 7 multiplicando a 4 séptimos, sí, estaría de acuerdo, pero ahí no hay. Sin embargo, estuvo muy bien tu razonamiento y hay que seguirse equivocando, ¿eh? Definitivo. Acuérdense de una cosa, el que no se equivoca no aprende. Así que hay que atreverse a equivocarse. Muy bien, Bien, 4x. ahí está. Esto es lo que decía Gabriela. Esto es lo que decía. Nada más que en la función original no hay ningún 7. Esto solamente se hace cuando aplicas la derivada y eso es lo que no me mencionaste. ¿Ok? Cuando tú derivas y bajas ese 7, multiplicas entonces sí, multiplicas a 4 séptimos y reduces el exponente de 7 a 6. Pero hay que derivar. Antes, algebraicamente no se puede cancelar. Ahora sí, cancelas los 7, que es lo que nos decía Gabriela. Ahora sí los cancelas, pero ya una vez que se derivó, porque el 7, que ahora sí multiplica a 4 séptimos, está arriba como numerador y se cancela con el 7 que está abajo como denominador. Y así sí nos queda 4 elevado x a la 6. Ahí sí. Entonces, tu resultado estuvo correcto, nada más de alguna manera faltó explicarlo mejor, faltó desarrollar la derivada. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Estás de acuerdo, Gabriela? Sí, profesor, totalmente. Sí. Muy bien. Yo les pido de favor que en sus procedimientos me coloquen el procedimiento de derivación. No se brinquen al resultado nada más. Pónganme esto que yo estoy colocando aquí en medio, que se le llama el procedimiento de derivación, donde queda expresada la función. ¿Sale, vale? Bien, inciso D. Antes de continuar, no se les olvide que en un minuto más o menos se nos va a cortar la transmisión y tendrán que volver a reutilizar la misma liga y continuamos con nuestra clase. ¿Sale, vale? Levantó la mano Claudia, Raquel, adelante. Sí, asesor, mire, tengo duda en el 7, ¿por qué se pone dos veces? O sea, después de la derivada y, ¿Sí? aparece 7 por y luego 4 séptimos. Ok, Esa es la duda. Sí, por favor. porque estás aplicando la fórmula de derivación. En la parte de arriba, donde dice la primera propiedad, si f de x es igual a ax a la n, entonces te dice aquí que su primera derivada f de, prima de x es igual a n, donde el exponente bajó a multiplicar a la base y tu Ok, exponente sí, le sí, resta sí, es 1. cierto. Aplicamos esa Sí, sí, es fórmula, cierto, gracias. ¿ok? Ok. Sí, muchas gracias, sí. Para servirte. Muy bien, continuamos con el inciso D. En el inciso D ahora tenemos esta expresión. 8 sobre x a la 10. ¿Quién dice yo? Hay que 8x a jugar la con los 10. números. ¿Mandé? ¿Perdón? 8x a la 10. ¿Nada más x a las 10? 8x a la 10. Ah, 8x a la 10. Por ahí algo le pasa al